Buenos días, los estoy emitiendo a todos. No sé por qué no me deja que eso lo haga antes, pero bueno, es que yo no uso mi Meet personal, uso el Meet de la universidad. Son bastantes en el curso, ¿ah? Hay como 54. No sé cómo lo vamos a hacer. Voy a dejar de admitirlo y de ahí comenzamos o empiezo inmediatamente. A ver, habilitar. Habilitarse a la espera. No voy a quitar habilitarse a la espera. Ya. Ahora pueden entrar sin. Ya. Em, bueno, buenos días a todos. Em, Creo que hay alumnos que estuvieron el semestre pasado, o sea, el año pasado, y también hay alumnos que estaban al principio y que se retiraron. Pero bueno, antes de iniciar la clase me gustaría preguntarles cómo están, eh, no sé, cómo fueron sus vacaciones, ¿no es cierto? Porque no es llegar y empezar las clases, sino que uno tiene que también conocerse. No sé si todos me conocen porque vienen de macromoléculas, ¿no es cierto? Así que no sé si alguien quiera decir algo. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Hace frío, sí, eso quiero Ah, decir. Kevin, todavía tengo aquí tu libreta. No hemos podido poner de acuerdo. Eh, bueno, es bueno saber que, no sé, todos están bien en su familia. Qué bueno que te presenten en la cámara. Me encantaría que todos mostraran las caras porque hay algunos que no, todavía ni los conozco. Hace frío, sí. ¿Tú estás en Santiago o acá? No, en Valparaíso. Ah, en Valparaíso, pero yo estoy en Viña y no hace tanto. Bueno, la verdad es que Terrible frío. tengo que decir, yo a las 8 tengo clases de gimnasia. Hago Ah, por video con mi profesor. ya. Así hicimos un grupo para no dejar de hacer algo de deporte. Ujú. Eso es bien importante, para mantenerse sano. Eh, Hola, eh, profe. Hola, ¿están todos bien en su familia? Ah, eh, ¿Sí? ¿Nadie lamentablemente con COVID? Porque la No, verdad es ya ven. que yo no le os daba. Mónica, pasa nomás. Me vienen a dejar voy a tomarme un cafecito. Eh, Me viene a alimentar. Dice que me alimento mal, que paso a pegar el computador. Eh, y por eso es bueno hacer gimnasia, porque uno la verdad es que pasa pegado al computador, y yo tuve el año pasado problemas terribles a la columna. Eh, yo sí lo viví de cerca. Yo la verdad es que como que ya esta cuestión del virus me tenía como cabreada, y realmente todo igual. Ya me vacuné, me queda la segunda dosis, pero la Se abuela, terminó vacunando. sí, me vacuné. Entré en una, entré en una fila de gente súper mayor. Entonces fui a decir que era profesora. Dije, voy a ir si me pescan, porque no tenía idea cuándo me tocaba. Por la edad, según unas amigas, me tocaba antes, y yo dije, y ahí en la lista decía para gente que tiene enfermedades de base. Entonces decía, yo no tengo ninguna enfermedad, entonces mejor voy a preguntar. Voy a preguntar, pero le pedí un dato a donde dice que soy profesora en la Católica, y le dije a la niña. Me dice, mire, ¿sabe qué más? Si quiere se pone a la cola. Y me puse a la cola. Así que ahí me vacunaron en el consultorio. Una cola eterna. Igual me da risa porque uno, toda la gente con el celular, y gente bien mayor, o sea, Ujú. un poco tan mayor, no eran ancianos, pero
de repente estábamos todos achoclonados y salió el señor y nos retó a todos como niños chicos. No saben ustedes que tienen que estar a 1 metro de distancia, pero por Dios, ¿cómo pueden tener esta edad y no atienden las reglas? Y yo, muerte la risa, porque cuando me habló yo estaba pegada con la otra señora. O sea, estábamos todos así, casi en la puerta. Así que bueno, pero nada, la vacuna en realidad ni me dolió. Pero ¿cómo se sintió después de eso? No, nada, el día que me vacuné, sí, sabes que yo tenía una reunión y dije, tengo un sueño, y me quedé dormida. Y la reunión era a las 5:30 y desperté a las 6:30 y yo estaba atacada, porque eso yo nunca, o sea, siempre he tratado de ser lo más responsable con la hora, pero realmente, y vi miles de llamadas perdidas, mi celular se quedó aquí, whatsappeo, ya me metí en la reunión, ya estaba a punto de finalizar la cuestión y les dije que la verdad es que me había quedado dormida porque me había puesto la vacuna y me había dado un sueño y bueno, y todo empezaron, te pusiste la mosca ya. Pero bueno, tampoco era así de muerte la reunión, así que ya Profe. no me urgí tanto. Leda. Pero sí puedo vivir una muerte de la abuela de Lolo de mi hija. No, de la... Me dio mucha pena porque ella era la que llevaba a la casa, me da pena porque era una señora súper activa, tenía 81 años, y la verdad es que la hija, que se siente súper culpable, fue a una cuestión con amiga y la contagió. Y todos se hicieron cuarentena en la casa, no se cruzaban, cada uno iba a distintas horas en la cocina, a la cocina, y él nunca se contagió, estando en la misma casa. Pero la abuelita se contagió y se empezó a sentir mal y se fue al hospital naval, pero iba bien. Sé que fue la última vez que la vio, iba bien, paradita, iba caminando, así como tosiendo, y no pudo, me hospitalizada y falleció. Entonces, eso es como lo más cercano que me ha tocado vivir. Pero en mi familia directa, no, nadie. Nadie, pero sí uno ve en las noticias, ¿no es cierto?, que, que la verdad es que uno tiene que, bueno, mantener las distancias y, claro, la mamá no le pasó nada porque es una persona que es más joven, tiene 50 años, en vez de ella tenía 81 años, entonces ahí uno se da cuenta que las personas que ella también tenía hipertensión, tenía diabetes, entonces a lo mejor si hubiese tenido 81 años y no hubiese tenido ninguna enfermedad de base, a lo mejor no le habría pasado nada. Entonces ahí es que uno tiene que tomar conciencia de las enfermedades, porque vamos a seguir con estas cuestiones de los virus. Yo creo que cada día más. Profe, ¿Mm? ya ha llegado harta gente ahora, hay 42 Ah, participantes. ya. Entonces vamos a empezar la clase. Ya, vamos a dar el inicio, que yo les voy a mostrar el programa de la clase, que también un poco de lo que yo espero del curso. Hicimos algunas modificaciones, por eso me interesa. A ver, ¿va? ¿Dónde tengo la clase? Que yo abrí el PPT. A ver. ¿Están viendo mi computador? Sí, ahora se ve la pantalla. Sí, profe. Ya, ya. ¿Y ahora ven el PPT? Sí. No, todavía no. Se ve el Zoom. Ah, Oh, se ve el navegador. ahí, ya. Sí. Perdón. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Ya. Bueno, vamos a dar algunos lineamientos que la universidad, bueno, primero el programa y luego unos lineamientos que la universidad tiene este año ha puesto y empezó el año pasado, y también algunas cosas de la biblioteca para que ustedes como de aviso.
Ya, en primer lugar, los contenidos, ¿no es cierto? Los contenidos de aprendizaje del curso. Vamos a ver un poco del diseño de partidores, entonces ahí van a manejar algunas herramientas, también hacer mapas de restricción de un fragmento o de un plasmidio. Entonces ahí incorporamos el estudio de bases de datos, de nuevas tecnologías, pero no tan nuevas tecnologías, porque en realidad las tecnologías informáticas, ¿no es cierto?, para diseño de partidores ya tiene algunos años. Luego, yo aquí puse contenido integrado respecto a los resultados de aprendizaje seleccionados. A ver, además, en este curso vamos a incorporar una competencia que es que ustedes van a adquirir herramientas para tener ideas más innovadoras. Entonces, por lo tanto, no solamente vamos a ver cosas que tengan que ver con una materia así como focalizada, muy solamente biología molecular y punto, no, sino que esto también va a estar integrado a que ustedes, por ejemplo, vamos a terminar el curso con que ustedes aprendan a hacer cápsulas, sepan leer una patente, entiendan lo que es el concepto de innovación, de emprendimiento. Entonces, esa es una competencia que yo le puse al curso. Kevin, que está acá en el curso, él estuvo en ese curso, lo tomó como de oyente en el fondo, porque no pudo, otro compañero se fue, entonces había que hacer grupo y él lo terminó sí haciendo, ¿no es cierto?, tomando todos los contenidos del curso. Entonces, como fue un taller experimental que era de innovación en el aula, yo postulé con este curso, me lo gané y lo hicimos con 15 alumnos que ya habían hecho el 451, porque la idea es incorporar esta herramienta en este curso. Ya. Entonces, bueno, voy a seguir con los contenidos y ahí voy a ir explicando un poco qué cosas vamos a ver. Ya. Bueno, descripciones generales, por ejemplo, de los vectores de clonamiento. Vamos a hablar de qué son los vectores de clonamiento y qué son los vectores de expresión. Como clonamiento dice su nombre, es que son plasmidios que solamente me sirven para clonar un fragmento de DNA. Que ese fragmento de DNA lo puedo secuenciar, o sea, me sirve para secuenciar y para tenerlo guardado, ¿no es cierto? Yo después transformo una bacteria y lo tengo guardado, ese fragmento. Ese fragmento puede ser un gen, puede ser un fragmento nomás de DNA que tenga algo que me interese. Entonces, es como algo que lleva un fragmento, ¿no es cierto?, un vector de clonamiento, y me sirve, ese vector tiene las cualidades de que me puede servir para, por ejemplo, como dije antes, secuenciarlo, cortarlo con enzimas de restricción para ver si es el fragmento, para tener un gen guardado, un gen que codifica para una proteína, para hacer mutaciones dentro de ese fragmento. Y luego, si yo quiero expresar, por ejemplo, supongamos que es una proteína, y esa proteína, vamos a suponer que yo le hice algunas mutaciones, yo la puedo colocar, por lo tanto tengo que cortarlo con enzimas de restricción desde ese vector y pasarlo a un vector de expresión. Por lo tanto, existen varios tipos de vectores. Existen vectores de expresión, significa que solamente yo puedo clonar un gen que tiene que tener todas las características para que pueda ser expresado. Vamos a ver el uso de enzimas de restricción. Luego, esta barrita me molesta. Luego vamos a hablar de síntesis. Alguien tiene el micrófono abierto, entonces tendrían que cerrarlo, dejar los micrófonos apagados por mientras que, y si alguien quiere preguntar puede levantar la mano o abrir el micrófono. Vamos a ver síntesis de cDNA, que se llama RT, transcripción reversa, expresión de genes por RT-PCR, amplificación, vamos a hablar de la amplificación, que es lo que es el PCR, PCR cuantitativo,
algunas técnicas como de mutagénesis, Fitch. Vamos a hablar del concepto del operón. Vamos a hablar un poquitito de fermentación y metabolismo. También vamos a hablar de algunos, de la diversidad del microbioma y también de como la idea es que en la parte experimental nosotros veamos extracción de compuestos, entonces también aquí vamos a ver otras tecnologías que se les va a pasar, es que ver, por ejemplo, actividad de algún compuesto, entonces van a ver cómo se mide la actividad antioxidante, cómo se hace el MIC, que es la concentración mínima inhibitoria, por ejemplo, que es la concentración de un compuesto que es capaz de inhibir el 50% del crecimiento, por ejemplo, de una bacteria, y que en el concepto de células eucariontes se le llama IC50, que es lo mismo, que es la concentración que inhibe el 50% de crecimiento de células eucariontes. También vamos a hablar de la historia de grandes innovadores. Yo aquí puse ejemplos, no sé, Nikola Tesla, Elon Musk, etcétera. O sea, alguien que, ¿no es cierto?, de alguna manera haya hecho alguna revolución tecnológica que parezca interesante. Voy a invitar a algún innovador, por lo tanto van a haber charlas. Si se da la oportunidad, también les voy a dar, si yo veo algo que me parece interesante, que aparezca en algún, yo puse ahí Diario Financiero, Revista Capital u otro, que parezca interesante de algún grupo, ya sea acá en Chile o fuera, de alguna innovación usando la ciencia, porque esto de la ciencia a la innovación, se los voy a mandar como lectura. Vamos a ver fundamentos muy básicos de lo que es propiedad intelectual. De propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas comerciales, derecho de autor. ¿Qué significan esas cosas? O sea, ¿qué significa uno cuando dice propiedad intelectual, propiedad industrial o una marca comercial? O sea, por lo tanto, una marca comercial, por ejemplo, yo la puedo registrar y nadie puede usar esa marca. También lo que significa derecho de autor. Y también se les va a enseñar cómo se hace un diseño de una propuesta o de un video. Por ejemplo, cómo ustedes, que van a tener que hacer un trabajo que va a ser como una idea innovadora, y que eso lo vamos a conversar en el curso cuando entremos en esa parte de la materia, ustedes como resultado de ese trabajo, su propuesta innovadora la van a hacer en una cápsula o en un video que no dure más de 5 minutos. Y eso va a llevar una nota. También vamos a hablar de la ética en la ciencia y en el desarrollo tecnológico. Y la parte experimental, la verdad es que se piensa que se va a hacer a partir de abril, mayo, y nos han dicho que podemos elegir 5 sesiones de las más importantes. Sin embargo, se ha hablado de propuestas como ocupar también una semana que ustedes tienen, que es una semana sin clase, que creemos que en realidad en estos tiempos, si es que se puede ir a la universidad, es mejor aprovechar esos tiempos que ustedes hagan sesiones experimentales, o también las vacaciones de invierno. Y la otra idea es que si se llegan a hacer las 5 sesiones, todo lo que resta de lo que no se vio, porque todo esto son propuestas. La propuesta que yo hice al director es que el segundo semestre se hagan los viernes en la tarde o los días sábados en las mañanas,
las sesiones experimentales que no se han podido hacer y que las pueden tomar alumnos de este curso, que ya van a haber tenido cerrado la nota, porque la nota se va a cerrar con las 5 o las 6 sesiones que se puedan hacer, más los alumnos del año pasado que no pudieron tener clases experimentales. Por lo tanto, hay alumnos que votaron este ramo porque no, a lo mejor, porque yo encontré razón, o sea, está bien si no voy a tener clases experimentales. Y por lo tanto esos alumnos ojalá lo puedan tomar, porque esos alumnos no van a tener estas habilidades, ¿no es cierto?, experimentales. ¿Qué son estas cosas experimentales? Que la verdad es que las vamos a hacer igual, in silico, porque los días miércoles y jueves ustedes igual van a tener laboratorio. Vamos a empezar la próxima semana con los laboratorios, y lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo más lúdico posible, o sea, es como llevarles el experimento hacia la casa, y que ustedes, cuando tengan que hacer la sesión experimental in situ, o sea, in vivo, digamos, cuando vayan al laboratorio, nosotros no tengamos que hacer un prelaboratorio, sino que ustedes ya tengan la guía y ya sepan las cosas cómo se hacen. Por lo tanto, es ir al laboratorio a hacer lo que ya vieron a través de una pantalla. Por ejemplo, bueno, uso de equipo de laboratorio, ustedes saben, pero por ejemplo el uso del termociclador, el uso de las micropipetas, eso se va viendo ahí. Nosotros les vamos a enseñar a pipetear, ¿no es cierto?, a través del computador. El trabajo en cultivo celular, les vamos a hablar de las campanas de flujo laminar, pero seguramente eso lo van a ver en sus tesis, porque yo creo que la parte de trabajo con células no lo vamos a poder hacer, porque eso es largo, y por lo tanto nosotros tenemos que elegir sesiones experimentales que ustedes las puedan realizar en toda una media mañana o en una tarde, y los vamos a tener que dividir en grupos. Clínica, lo hicimos y se resultó bastante bien, pero también elegimos las sesiones más importantes. Para el profesor fue bastante cansador, pero fue una experiencia que uno se da cuenta que se puede hacer. Identificación de microorganismos en medio líquido, conticción, determinación de pureza, integridad de ácidos nucleicos, electroforesis, ¿no es cierto?, extracción de DNA genómico plasmidial. La idea aquí es que a mí me gusta siempre ver dos métodos de extracción: el método antiguo y el método nuevo. Aquí digo método antiguo, método nuevo, yo se los voy a explicar en clase. Lo vamos a dejar como método antiguo y método nuevo porque solo lo vamos a explicar en clase, para que ustedes se den cuenta que el método nuevo está basado en el método antiguo. Lo único que cambia es que se usa una columna y se evita el uso de fenol y cloroformo, y se cambia por la columna, que es una columna intercambiador iónico. Por lo tanto, ahí uno se tiene que acordar de macromoléculas. Macromoléculas, algunas cosas vimos, de extracción de ácidos nucleicos. Y creo que vimos también, creo que les pasé un poco por lo tanto, a lo mejor eso yo no debiera profundizar tanto, porque a lo mejor ustedes se acuerdan. Electroforesis, digestión enzimática, extracción de DNA desde geles, ligación, cómo se liga, ¿no es cierto?, un fragmento en un vector, que puede ser de clonamiento o puede ser un vector de expresión. La ligación se hace igual, porque ahí se usa una enzima, ¿no es cierto?, y vamos a hablar de eso. Preparación de células competentes, porque cuando yo tengo un vector, yo tengo que ese vector, ¿no es cierto?, que está en una solución, está en mi tubo Eppendorf, ¿no es cierto?, y yo no lo veo, es DNA, pero no lo puedo ver porque no tengo los ojos con ultravioleta, pero a lo mejor sí ya lo he visto en un gel. Esas macromoléculas tienen que entrar adentro de la bacteria. Entonces yo la bacteria la tengo que capacitar. Su conexión es inestable. Pucha. Voy a abrir la puerta, porque capaz que no entre la señal por la puerta.
Y entonces la idea es que la célula, por lo tanto, yo la preparo, la hago competente. Entonces ahí vamos a ver que hay distintos métodos para transformar las células. Hay métodos que son métodos más baratos, métodos manuales, yo diría, porque son métodos que son con soluciones, y hay otros métodos que son más costosos, que hay que tener un equipo, que es un electroporador, que lo que hace es poros. Entonces por ahí entra el DNA. El DNA, digamos, el vector de clonamiento con todas sus capacidades para que pueda replicarse en la bacteria. Después de la transformación, ustedes tienen que hacer siembra en placa. Por lo tanto, también nosotros vamos a enseñarles cómo se hace, ¿no es cierto?, la siembra en placa, que a lo mejor ustedes lo vieron en microbiología. Bueno, electroforesis, técnicas de RT, a partir de RNA, uno saca RNA, puede ser de eucariota o procariota, y hace una transcripción, que es obtener el cDNA. Vamos a hablar teóricamente de lo que es el PCR cuantitativo, porque eso lamentablemente no lo podemos hacer. Lo podríamos hacer en un curso normal, porque en el laboratorio hay un termociclador en PCR en tiempo real, pero yo les voy a pasar la teoría, la base. Lo único que cambia es que tiene una sonda, por lo tanto, en realidad hay algunos conocimientos como básicos del PCR que ocurren en un termociclador en tiempo real. Pero la diferencia es que aquí puedo cuantificar, entonces vamos a hablar por qué puedo cuantificar cuando yo uso una sonda. Una sonda, me refiero, significa que el termociclador tiene acoplado algo que hace que pueda leer la fluorescencia. Y esa fluorescencia es proporcional a la cantidad de DNA que hay. Ensayos de bioactividad sobre células, entonces por lo tanto es extracción, por ejemplo, de cúrcuma, podemos extraer, por ejemplo, me queda todavía muestra de un señor que me mandó a analizar el ajo negro, chilote, y nos queda muestra con el Cristóbal. Nosotros le hicimos extracción y vimos la capacidad antioxidante que es fenomenal. Entonces la idea era que ustedes extraigan compuestos de alguna matriz, puede ser la cúrcuma, puede ser el jengibre, no sé, del plátano no, porque el plátano no tiene, puede ser de berry, no, es enseñarles la tecnología de extracción de compuesto fenólico. Son cosas bien entretenidas, pero, por ejemplo, podemos hacer, sí, por ejemplo, habíamos pensado de dejar, como a lo mejor no lo van a poder extraer, sí van a aprender a hacer la determinación de la actividad antioxidante por alguna técnica que sea la más simple entre las tres que hay. Entonces podemos hacer la de DPPH, o cuantificación de polifenoles totales, que se hace con una curva y se mide en el espectro. Y podemos hacer TLC, que es una cromatografía en capa fina, en papel, de algún triterpeno o de estos mismos compuestos. Después nos pasamos a las células, ¿no es cierto?, eucarionte. Entonces vamos a hablar de cómo crecen estas células eucarionte, qué necesitan para crecer las células eucarionte, que es muy distinto a cómo crecen, o sea, yo no diría tan distinto, pero sí es distinto a cómo crecen las bacterias. O sea, para crecer las bacterias yo las puedo poner en una placa, las puedo poner en un shaker y no necesita ni CO2, ¿no es cierto? Necesita en realidad que yo abra un poquitito el frasquito, ¿no es cierto? Y entre el aire y un medio nutritivo. En vez de las células yo las tengo que trabajar en campana, tengo que tener mucho cuidado de que se me vayan a contaminar. Yo cuando trabajo con bacterias también, entonces uno comúnmente usa antibióticos si es que tiene resistencia. Y ahí nosotros evaluamos, por ejemplo, la viabilidad celular. Vemos, primero ustedes aprenden a contar las células. Hoy dice, esta reunión terminará en 10 minutos. No puede ser. Actualizar.
No sé qué hice. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Sí, profe. Que no entiendo por qué dice, se supone que tenía tiempo ilimitado. Ya, bueno, de ahí veo cómo me conecto de nuevo. Ya, bueno, y al final, ¿no es cierto?, tenemos las cápsulas, que es la presentación de una solución innovadora a una problemática observada por el alumno. Aprendizaje esperado, un taller práctico de uso de herramientas informáticas, vamos a hacer, ¿no es cierto?, a través del computador, eso se puede hacer, yo les voy a enseñar a hacer mapas de restricción. Y también taxonomía. Discusión y presentación de un proyecto innovador, tipo cápsula o video, y ahí vamos a, ¿no es cierto?, les vamos a pasar una cápsula, o sea, una cápsula, les vamos a pasar una rúbrica de cómo los vamos a evaluar. Experiencias experimentales donde el alumno aplica los conocimientos teóricos a analizar, digamos, y eso ya es en el laboratorio. ¿Cómo se va a evaluar el curso? 2 pruebas escritas que incluyen preguntas de selección múltiple y los contenidos, ¿no es cierto?, de las clases, eso es un 70%, y la presentación de un proyecto tipo cápsula vale un 30%. O sea, casi lo mismo que en una prueba. El laboratorio va a tener una prueba teórica de lo que veamos en el laboratorio y una prueba práctica, que va a ser a partir de una muestra problema. Por lo tanto, eso se va a hacer cuando nosotros volvamos a la presencialidad. Y el examen consiste en una prueba teórica donde todos los alumnos con nota inferior a 5 y con un rojo menor que 3.5, o sea, que 3,5, en una prueba de cátedra o en la prueba de laboratorio, tienen que dar examen. O sea, se eximen todos los que tengan un 5 con un rojo mayor a 3,5. Ya. Dentro Profe. de la... Creo que habían controles anteriormente, ¿puede poner la diapositiva anterior? Sí, controles. Ya, Sí, si uno se... Ay, perdón. Ya siga nomás, después le pregunto. Ya, controles en el laboratorio. Aspecto importante, integridad académica, que se les va a subir, y recursos de apoyo del aula. Por ejemplo, aquí esto ya se ha subido en varios cursos de la integridad, ¿no es cierto?, académica, que el compromiso que tienen que tener tanto los alumnos como el docente, y talleres de integridad, bueno, ahí se dieron, ustedes pueden verlo, igual de todas maneras yo les voy a subir el PDF. Y lo otro es que la universidad tiene, ustedes pueden ingresar a la biblioteca y por lo tanto hay varias cosas que están digitalizadas, revistas internacionales, libros, por lo tanto se ha preocupado la biblioteca de poner varias cosas, digamos, online y que ustedes pueden bajar. Yo esta clase la voy a subir. Lo otro es, bueno, ahí está como ustedes tienen que seleccionar una cuenta y tienen que entrar solamente con el correo de la universidad. Y lo otro es que hay un sistema de similitud de texto y similitud de plagio, debido a las copias, tanto en tesis como en pruebas, como en paper. Entonces, se ha visto que hay copia textual de lo que está en una revista, en un libro, y por lo tanto uno manda a la biblioteca el trocito, ¿no es cierto?, que encontró que tiene similitud, y por lo tanto se emite un informe. Y aquí está la prueba, la evidencia de que el alumno o el profesor o quien sea hizo un plagio. Digamos, de si está escribiendo, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un proyecto, o estoy escribiendo un paper, o un alumno está haciendo una prueba, o está haciendo su tesis. Entonces, la idea, ¿no es cierto? Los papers, uno a veces saca cosas de los papers, pero no lo escribe textualmente, sino que usa sus propias palabras, ¿no es cierto?
y hace referencia, pero no lo copia textual. Ya. No entiendo, no cacho por qué esta cuestión, pero yo tengo otra clase. Tengo otra clase con ustedes, pero me quedan 4 minutos. Ya, voy a abrir la otra clase. No, presentación, así. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Igual si esto se corta en 4 minutos, podemos usar el mismo enlace para entrar de nuevo, como para no generar otra sesión. Ya no tenía idea. Ya, porque hice 3, que me quedan 3 minutos, y el otro día no me pasó eso. Le puse 1:15. No entiendo. Ya. Profe, creo que tiene que hacerlo con el correo institucional, el de la U. Sí, pues así lo hice a través del navegador. Ya, vamos a ver cómo hacemos esto después que se corte. Ya, primero que nada vamos a hablar del aseguramiento de la calidad en un laboratorio de biología molecular. Entonces eso es bien importante porque en un laboratorio de biología molecular hay que tomar, y de biología molecular incluye un laboratorio tanto en la investigación como en el ámbito clínico, como en el ámbito científico, ¿no es cierto? Porque en el fondo yo estoy esperando un resultado, y ese resultado tiene que ser lo más veraz posible. Debido, ¿no es cierto?, al incremento o al interés en el diagnóstico, por ejemplo, molecular, el conocimiento científico, ¿no es cierto?, que existe ahora sobre muchas patologías asociadas al genoma, ¿no es cierto?, el cáncer, la infección, es lo mismo que estamos viviendo ahora, y patologías, ¿no es cierto?, virales o bacterianas. Por lo tanto, se requiere que el laboratorio vaya teniendo muchos más requerimientos logísticos para que pueda incorporar esas herramientas. Hay más tecnología, pero también como se utilizan ácidos nucleicos, uno debe tener mucho cuidado con las contaminaciones, o por ejemplo con la toma de muestras. Por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, un tumor o un tejido tumoral, uno le hacía una patología, hacía un análisis morfológico y daba un resultado. Hoy día se integran ambas cosas, y por lo tanto yo hago un análisis molecular, tengo resultados del análisis, ¿no es cierto? Yo tengo a lo mejor un panel de genes, ¿no es cierto? Aquí por la histopatología yo voy a decir, veo, no sé, la proteína, una proteína sobreexpresada. Y aquí yo puedo a lo mejor ver que hay una mutación o una deleción y que hizo que esa proteína, ¿no es cierto?, supongamos, se sobreexprese. Entonces ahí uno hace una terapia. Y una terapia, hoy día las terapias son dirigidas, no todas, pero de las que se tienen herramientas, son terapias dirigidas a ese tipo de tumor. Entonces incluso hay drogas que responden a esas mutaciones. No se ha detenido, parece. Dice menos de 1 minuto. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, las patologías, la investigación, la genética, la epigenética, tenemos los virus, las bacterias, nuevos blancos, por lo tanto ahí está el diagnóstico molecular. Por lo tanto, existen normas muy importantes para la validación y la verificación que proporcionen los laboratorios y que sean válidos. Entonces se ha implementado un sistema de calidad. Entonces, eso empezó hace mucho tiempo y hoy día están las normas ISO. Por lo tanto, todos los laboratorios que hacen diagnóstico molecular en el mundo, de alguna manera, tienen que estar acreditados, ya sea